Muy buenas noches, son las 8. Integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra expresan su rechazo a la iniciativa para crear la Guardia Nacional que presentó Morena el día de hoy en la Cámara de Diputados. En una carta que entregaron en la Casa de Transición, insistieron en que aún hay tiempo para fortalecer la vía civil en el combate al crimen. Mientras en Tijuana la llegada de migrantes no se detiene, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos asegura que han identificado a 500 criminales en la caravana. La funcionaria supervisó el reforzamiento de la seguridad en la frontera y aseguró que su país no va a permitir por ningún motivo la entrada de migrantes. Indígenas de la península de Yucatán piden a López Obrador detener la consulta sobre el Tren Maya. También hoy en una carta, especialistas, académicos, ambientalistas y organizaciones pidieron al presidente electo no hacer la consulta por el daño ecológico que esta obra y el corredor comercial ferroviario del Istmo de Tehuantepec podrían ocasionar. Y en el juicio contra el Chapo, Jesús el Rey Zambada asegura que entregó sobornos a autoridades en el quinto día. El ex aliado del líder del cártel de Sinaloa mencionó, sin dar pruebas, al ex titular de la AFI, Genaro García Luna. El también exsecretario de Seguridad Pública dijo que es mentira, difamación y perjurio contra su persona. Les tendremos toda la información. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón pide que su película Roma, ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, se exhiba en más salas de México. Yo soy Olivia Cerón, estas son las noticias sin línea en el Financiero Bloomberg. No creemos que la solución sea la militarización de la seguridad. Formar la Guardia Nacional es un poco renunciar a formar buenas policías en el país. Si hace un año exigir seguridad sin guerra se trataba de impedir la legalización de la guerra, hoy se trata de evitar constitucionalizarla. Cientos de organizaciones, han manifestado su desacuerdo al respecto del programa de seguridad que han planteado el nuevo gobierno. Y lo que han encontrado como respuesta es oídos sordos. Bueno, primero que lean la iniciativa, acaba de ser presentada, no es simplemente decir están militarizando al país cuando justamente vamos en sentido contrario. A menos de una semana de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, Morena, su partido, ya presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que permitirá la creación de uno de los elementos centrales de la estrategia, la Guardia Nacional, una nueva corporación que estará integrada por policías militares, navales y federales, cuyo mando operativo recaerá en el secretario de la Defensa Nacional. El anuncio de este nuevo cuerpo de seguridad, que será medular para hacer frente a la situación de violencia que prevalece en el país, ha sido duramente criticado por organizaciones especialistas que consideran que mantiene e incluso profundiza la militarización en el país, una estrategia que dicen ha fracasado y ha dejado un saldo de violaciones a los derechos humanos. El Plan Nacional de Seguridad fue presentado además justo cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, argumentando, entre otras cosas, que dicha ley normalizaba las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas realizaran labores de seguridad pública que no les corresponden. La historia del día de hoy nos la cuenta Francisco Rubio. Es decepcionante ver a quienes el año pasado exigían seguridad sin guerra impulsar un nuevo proyecto de militarización. Comenzó la batalla por la creación de la Guardia Nacional. Porque su propuesta solamente está militarizando en los hechos la seguridad en México. Y su propuesta no está incluyendo el fortalecimiento de las policías civiles, federal, estatal y municipal. Morena presentó la iniciativa de reformas a la Constitución para cubrir el vacío legal en que operan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, creando una Guardia Nacional, aunque reconoció faltas en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Esta ley no trata de las policías estatales y municipales. Sin duda debe
atenderse esa problemática, pero va en una línea distinta. Estas reformas que se presentan hoy a la Constitución es para darle al Estado mexicano por lo menos una policía nacional. Según la iniciativa, las instituciones castrenses son las únicas que tienen personal, capacidad, espíritu de cuerpo e instalaciones para comenzar a conformar la Guardia Nacional. En sus tareas auxiliará al Ministerio Público, se coordinará con instituciones de seguridad locales. Sus elementos podrán detener a personas, pero deben respetar sus derechos humanos. Morena y sus aliados se enfrentan con la oposición del PRD, PRI y PAN, quien convocó a una alianza opositora en este tema. Acción Nacional ya pone en la mesa 78 integrantes. Hace falta un tanto más. Esperaremos a ver la opinión del PRI, esperaremos a ver la opinión del PRD, esperaremos conocer la opinión de Movimiento Ciudadano. Las minorías deben ser escuchadas. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor que desempeñaron las Fuerzas Armadas en su sexenio en labores de asistencia a la población de desastres y en labores de seguridad pública, hoy al encabezar el último relevo de mandos en su administración, donde fueron ascendidos a altos mandos 15 militares, marinos y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Se refirió al vacío legal que tiene la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad tras el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de Seguridad Interior. Esto es lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Es indispensable contar con un marco jurídico que regule la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en materia de seguridad interior. Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la ley promulgada en diciembre del año pasado, nuevamente estamos frente a un vacío legal que debe ser subsanado. Y el coordinador de los senadores del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció contra el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que con esta iniciativa solo se incrementará la cantidad de militares en las calles. Lo que para mí es muy grave además es descalificar a la Policía Federal. La Policía Federal, que a nivel internacional está bien calificada, es una policía de élite que cubre gran parte del territorio nacional y en una frase dice desorganizados, que no generan confianza y que no están calificados. Yo quiero decirles desde aquí que reconocemos a la Policía Federal. En la propuesta que hicieron tampoco hablaron sobre el fortalecimiento de las policías, ni estatal ni municipal. Entonces se va solo a la militarización. Ahí está lo que dijo el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra expresaron su rechazo a la propuesta de crear una Guardia Nacional. Desde la Cámara de Diputados leyeron un comunicado en el cual afirman que la militarización del país no es la solución. Pidieron a la mayoría de Morena escuchar los argumentos y optar por fortalecer la vía civil para combatir el crimen. Más tarde esta carta fue entregada en las oficinas de López Obrador en la colonia Roma por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano, entre otras personas. La promesa del presidente electo de no usar a las Fuerzas Armadas contra el pueblo no es garantía. Llevar a este nuevo modelo de militarización a la Constitución lo dejaría ahí, con el riesgo de que cualquier gobierno autoritario haga uso de él. El debate nacional sobre el modelo de seguridad que México requiere debe ser amplio y abierto a todas las voces, sin imponer como punto de partida la creación de la Guardia Nacional ni algún otro proyecto que proponga repetir la fórmula que no ha funcionado. Bueno, volveremos un poco más adelante con este tema. Mientras tanto, informarles que en Guerrero, pues ya las autoridades tienen identificados a los supuestos responsables del ataque cometido este domingo contra policías
y contra paramédicos de la Cruz Roja en la localidad de San Juan Tenería, en Taxco. Y murieron 3 policías y también un paramédico de la Cruz Roja. El gobernador Héctor Astudillo informó que los atacantes pertenecen a una pandilla de jóvenes de entre 18 y 20 años que cometen delitos como extorsión, robo y asesinatos. Y esto es lo que dijo. Lo que sé es que es un grupo que opera en las inmediaciones de Taxco, o sea, en los pueblos de Taxco. Y lo que sabemos es que está comandada por un joven de apodado El Pelón, y en donde también participó una persona apodada Fierro. Estas 2 personas son las que encabezaron el atentado. Y sigue el juicio contra el Chapo en Brooklyn. Esta tarde, Jesús el Rey Zambada aseguró que entregó sobornos a autoridades, sigue haciendo declaraciones. En el 5º día, el exaliado del líder del cártel de Sinaloa mencionó, sin dar pruebas, al ex titular de la AFI, Genaro García Luna, de la extinta Agencia Federal de Investigación. Desde Nueva York, mi compañera Carla Palomo nos cuenta los detalles. Hola, ¿qué tal, Olivia? El primer gran testigo del gobierno de Estados Unidos contra Joaquín Guzmán Loera dio su testimonio final hoy martes en una corte federal de Brooklyn, haciendo nuevamente explosivas declaraciones de soborno que salpicaron a un exsecretario de Seguridad Pública de México y a un exasesor del presidente electo. En el 5º día del juicio, Jesús el Rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa reunió un fondo de $50 millones para sobornar a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México. Los pagos habrían ocurrido en 2005 y 2006. Dijo que él entregó 2 maletas con entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos a García Luna. Durante el primer pago, según el testigo, este era director de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, cargo que ocupó entre 2001 y 2006. En el segundo pago que entregó en 2006, el testigo dijo que fungía como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. García Luna dijo esta noche al respecto a través de una declaración que es mentira, difamación y perjurio a su persona. Las fuertes declaraciones de Zambada fueron en respuesta al contrainterrogatorio de uno de los abogados de la defensa, William Púrpura, que le consultó sobre las declaraciones que hizo a fiscales en Washington tras ser extraditado a Estados Unidos. El testigo, que está detenido desde 2008, también afirmó que entregó multimillonarios sobornos a Gabriel Regino, quien fue asesor de Andrés Manuel López Obrador y fue subsecretario de Seguridad Pública bajo órdenes de Marcelo Ebrard, futuro canciller mexicano. Consultado por qué pagó a Regino, Zambada respondió que según él iba a ser el próximo secretario de Seguridad y se le estaba pagando para recibir un trato favorable para el cártel. Regino, por su parte, negó en Twitter haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Cabe recalcar que las declaraciones de uno de los 16 cooperantes protegidos que se esperan en el proceso aún no han sido probadas. Hace una semana, en los argumentos iniciales del juicio, otro abogado de la defensa, Jeffrey Lichtman, dijo que el cártel de Sinaloa sobornó al gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto y su antecesor Felipe Calderón, quienes negaron haber recibido sobornos de Guzmán. El juicio del Chapo continuará el próximo lunes. Regreso contigo, Olivia, México. Muchas gracias a Carla Palomo por esta información allá desde Nueva York. En una carta, Genaro García Luna dijo que es mentira, difamación y perjurio contra su persona, lo dicho hoy en la Corte Federal de Brooklyn por el Rey Zambada. Añadió que es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento la versión de un supuesto pago para una designación donde mi gestión, dijo, y cargo no tenía facultades de designación, vínculo, ni competencia, ni jurisdicción. García Luna señaló que desde el 2000 su patrimonio es público y aseguró que su economía familiar corresponde a sus ingresos como funcionario público y ahora en la iniciativa privada. Hacemos pausa, regresamos con más información sin límite. Es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el...
Vamos con el tema de la caravana migrante. En Tijuana y Mexicali la llegada continua de migrantes no se detiene, ocasiona preocupación sobre la capacidad para otorgarles asilo. Los esfuerzos de las autoridades municipales y estatales son insuficientes y los refugios pues ya están a su máxima capacidad. Veamos. Ya son casi 3,000 migrantes centroamericanos en la frontera con California, Estados Unidos. Encontraron posada en las ciudades de Mexicali y Tijuana, aunque en esta última no todos los recibieron bien. Somos trabajadores, nos gusta ganarnos el dinero con el sudor de nuestra frente, no nos gusta hacerle daños a nadie, no nos gusta robar, nosotros nos gusta trabajar. Más allá de las campañas de odio, la ciudad instaló refugios adicionales. Pronto podría haber más de 10,000 migrantes solamente en Tijuana. La mayor parte de la gente va a continuar a Tijuana y otra parte de la gente pues se quieren quedar aquí, ¿verdad? Pidiendo lo que es un asilo aquí en México. También hubo alojo en la capital, Mexicali, que en pocos minutos se vio rebasada. Desde que salimos de allá, dijeron que el punto de reunión era Tijuana, no Mexicali. No, lo que pasa es que no hay albergues allá, están saturados, pues están llenos. La caravana vive un evidente contraste con el recibimiento a su llegada a México. Porque mira, aquí estamos planeando irnos a Tijuana para ver si pues allá nos acomodamos mejor o a ver cómo le hacemos. Pero la verdad es que aquí pues no cabemos. En la frontera se procesa un centenar de solicitudes al día y los migrantes deben registrarse en una lista gestionada por ellos mismos, que antes del arribo de la caravana ya contaba con 3,000 nombres. Y si no consigo mi deseo de pasar a Estados Unidos, pues voy a pedir un asilo político aquí en México para trabajar y... El financiero Bloomberg. Saludo a nuestro corresponsal en Tijuana, Eliud Ábalos. Eliud, muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas? Adelante. ¿Qué tal, Olivia? Pues nos encontramos en este momento a las afueras del albergue migrante aquí en la unidad deportiva Benito Juárez. Y bueno, pues como ya habíamos comentado en anteriores situaciones, pues ya viene más gente pues al albergue. Se espera que lleguen en las próximas horas unas 1,500 personas más. Y vamos a mostrarte un poco del panorama que se está viendo aquí mientras te platicamos más o menos lo que está sucediendo. Ahí podemos ver pues a los migrantes que les están dando de comer en este momento aquí. Los migrantes que están, ya llega más o menos a 3,000 el número de personas que se encuentran aquí en este albergue. Y bueno, pues también el día de hoy, para comentarte, pues estuvo la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, revisando pues todo lo que tiene que ver con el refuerzo de la frontera. Señalaban ahí que van a, pues la funcionaria federal estadounidense, que todo es con el fin de garantizar el cruce de manera legal a Estados Unidos, que no se vayan a meter, pues ese es el tema. Ellos estiman que entre 8 y 10,000 personas se van a ubicar en el sur de la frontera y que por eso se ha reforzado el cerco fronterizo. Ellos dicen que ya hay 9,000 en el estado, pero pues están muy pendientes de lo que se esté dando pues aquí en la frontera. Señalaron que solamente el 9% de las personas que solicitaron asilo el año pasado lo lograron obtener, y pues han pedido al Congreso endurecer las políticas migratorias para pues generar este refuerzo, Olivia. También te comento que vienen los migrantes, vienen muchos caminando, algunos hemos visto algunas imágenes en donde vienen ya caminando hacia acá. Unos han obtenido aventón, vimos algunos que se subieron en una de estas que le llaman madrina, las que transportan carros. Y bueno, pues también te comento que recientemente fueron detenidos 57 migrantes por consumir drogas en la calle y por generar algún tipo de disturbio. Y bueno, pues tenemos información de que 40 de ellos están en proceso de deportación, Olivia. Bien, Eliud, te agradezco mucho el reporte que nos das allá desde Tijuana, como cada noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la secretaria de Seguridad estadounidense. Many of those who are here or en route to our southern border via these caravans are economic migrants or are seeking to be reunited with their families already in the United States. Wanting a job is not a basis for asylum under U.S. law. Wanting to be reunited with your family is not a basis for asylum under U.S. law. Wanting to live in the United States, not a basis of asylum under U.S. law.
Bueno, y en plena ofensiva antiinmigrante ante el avance de las caravanas, un juez dio un revés a la orden ejecutiva de Donald Trump, la cual niega el asilo a las personas que cruzan la frontera ilegalmente. Un juez de San Francisco aseguró en un fallo temporal que cualquiera que sea el alcance de la autoridad del presidente no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso de Estados Unidos ha prohibido expresamente. El fallo se dio tras escuchar los argumentos de ambas partes. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus iniciales en inglés, y por el Centro por los Derechos Constitucionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aún puede apelar esta decisión. Bueno, y regresamos al tema con el que arrancamos el día de hoy el programa. Decíamos que hoy Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para poder conformar la Guardia Nacional, que es uno de los puntos medulares que conforman el plan de paz y seguridad que presentó Andrés Manuel López Obrador hace unos días y que generó muchas reacciones y muchos cuestionamientos de parte de organizaciones, de activistas, de especialistas en seguridad, porque consideran que mantiene, y no solo mantiene, sino que profundiza la estrategia de militarización del país como punto central. Saludo en el estudio María Elena Morera, ella es directora de Causa en Común, integrante también del colectivo Seguridad Sin Guerra. María Elena, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias, Olivia, a ti por la invitación. Tuvieron hoy un día muy movido, estuvieron en la Cámara de Diputados, fueron a entregar una carta también a la Casa de Transición del presidente electo. Cuéntanos. Así es, mira, somos muchas organizaciones, activistas, especialistas y personas que estamos preocupados por este tema, que creemos que el presidente electo todavía tiene tiempo de cambiar la estrategia y de regresar a lo que él siempre nos había dicho durante el tiempo en que estuvo en campaña, que las fuerzas militares regresarían a los cuarteles, que se fortalecería la Policía Federal y se fortalecerían las policías locales. Creemos que no es bueno para el país cambiar el equilibrio político entre civiles y militares, que siempre ha sido un tema en México. Y creemos que hay muchas otras vías por donde se debe de hacer y no es precisamente la vía militar. ¿Qué es lo que más les preocupa de la Guardia Nacional tal como está planteada? Mira, como está planteada nos preocupa que va a estar en la Sedena, adscrita tanto administrativamente como operativamente a la Sedena. Entonces, un cuerpo de seguridad que va a depender de la Secretaría de Defensa Nacional. Va a ser un cuerpo de seguridad nacional que va a ser militarizado. Nos preocupa las violaciones a los derechos humanos, que si tú ves las estadísticas son mucho mayores cuando actúa en operativos la Sedena o la Marina que cuando actúa Policía Federal, por ejemplo. Entonces, la cual, por cierto, desaparecería. La cual, por cierto, desaparecería, y esto nos parece muy grave. O sea, formamos a partir del 2006, que es cuando realmente viene la formación fuerte de la Policía Federal y la especialización en sus 6 áreas, realmente nos costó mucho dinero y mucho trabajo. Y ahora la piensan desaparecer y si no funciona esta estrategia, nos vamos a quedar sin nada. Pero dice López Obrador que es un desastre, que lo que encontró él es un desastre en la policía a todos los niveles, salvo algunas excepciones de policías de estados, así lo dijo. Mira, sí, nos preocupa eso porque creemos que al presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo están mal informando. Ayer él decía que solamente la mitad de los policías federales eran operativos y que la mitad eran administrativos, lo cual no es verdad. Solamente entre el 17 y el 20% son administrativos, los demás son operativos. Lo que pasa es que no todos están en campo, ¿no? Hay unos que están en análisis, en policía cibernética, en forense, en otras áreas. Creemos que también lo han mal informado diciéndole que toda la Policía Federal es corrupta, cuando no es cierto, ¿no? Sí me sorprende que él diga que los miembros del Ejército son parte del pueblo de México. Pueblo uniformado, reitera él siempre. Él reitera eso y que es gente honesta y buena. ¿Por qué no pensar lo mismo de los policías? También son pueblo. ¿No? Y también, exactamente, y yo creo que por supuesto que se necesita mejorar a la Policía Federal, que ha tenido un desgaste enorme este sexenio, que no se aumentaron los presupuestos, que se gastaron en cosas indebidas, o sea, eso sí, pero eso no es culpa de los policías, es culpa de los jefes y de los políticos, al igual que en los estados que mal usan el dinero para otros fines en lugar de para preparar a los policías, tratarlos bien, darles buenos
sueldos. En Causa en Común llevamos muchos años estudiando las policías del país. Creemos que sí, por supuesto, tiene razón Andrés Manuel, que tienen deficiencias, pero las deficiencias no son tan graves como para desaparecer a la Policía Federal. Sí nos parece que este es un tema muy delicado para México. Y están encontrando oídos abiertos a sus preocupaciones, a sus argumentos. Hoy justamente es lo que subrayaban en este mensaje a medios que dieron ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Que lo que escuchara, le pedían a Morena que escuchara los argumentos que ustedes están poniendo sobre la mesa. Todavía no nos han escuchado. Nosotros hemos hablado ya en varias ocasiones con el licenciado Durazo, le pusimos propuestas en la mesa. Sin embargo, pues yo no sé si él inclusive sabía que iban a llegar hasta este punto. ¿No? Porque él había dicho que no la Guardia Nacional. Él había dicho que no, que siempre no iba a la Guardia sí. Nacional, luego que siempre sí, y ahora que va a estar adscrita a Sedena. Entonces realmente, pues yo no me explico si él va a tener algún poder cuando... ¿Con quién vas a ir a hablar? ¿Con el secretario de la Defensa o con el secretario de Seguridad cuando el secretario de la Defensa tiene a los policías militares en todas las áreas del país? ¿No? Se van a hacer 266 demarcaciones y todas estas van a tener un mando operativo que va a ser militar o marino. ¿No? Entonces, sí creemos que hay que repensarlo. O sea, yo estoy convencida que el presidente electo quiere lo mejor para México, que está enfrentando y va a entrar con una crisis enorme de seguridad y de violencias en el país. Eso lo comprendemos todos y todos queremos que le vaya bien. Entonces, que le vaya bien con la mejor estrategia posible. Y sí me parece que tenemos que escucharnos. Hoy en la Cámara de Diputados, mis compañeros de Seguridad Sin Guerra no pudieron hablar con los legisladores. Esperamos que esta conversación se dé en los próximos días antes de que decidan aprobar esta ley. Porque justamente ahorita el tema está ahí, ¿no? En el Congreso, donde Morena es mayoría, así que está en sus manos decidir si... Así es, pues mira, sí es mayoría, pero no estoy tan segura que toda la gente de Morena piense que eso sea lo correcto para México. Hay muchísima gente en Morena que lleva años en contra de que los militares estén en las calles. Y si bien yo sí creo que las Fuerzas Armadas son muy importantes para México, ¿por qué las vamos a mal usar? ¿No? Si es nuestro último bastión. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer a las policías locales, mejorar a la Policía Federal y aumentarla en tamaño, ¿no? Y que la Guardia sea una Guardia Civil. Por supuesto que todos queremos que la seguridad mejore en México. O sea, una guardia, pero bajo un mando civil. Bajo un mando civil, definitivamente. Les ha llamado la atención el cambio de postura de algunos legisladores. Por ejemplo, hoy señalaban a Mario Delgado. Sí. Bueno, Mario Delgado tenía una postura contraria, ¿no? En una intervención que tuvo el año, me parece que fue el año pasado, con respecto a la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Que él decía que él era parte de Seguridad Sin Guerra, y hoy defiende esta posición, pero además él dice, y no estamos militarizando al país. Entonces, ¿qué están haciendo, no? Si va a estar abajo del mando del secretario de la Defensa, si los recursos van a ir a la defensa, y si el mando operativo va a ser de militares, entonces, ¿cómo nos puede decir que no es militar? Y además dice que es solamente por un tiempo. Solamente por un tiempo lo puedes creer si al mismo tiempo estuvieran dando una opción de un cuerpo nacional de policía, que dijeran vamos a empezar a preparar al cuerpo nacional de policía. Es esto mientras tenemos esto otro, pero no hay esto otro, ¿no? Pero no hay esto otro, y tampoco no hay ni tiempos, ¿no? Tampoco no han hablado de cómo vamos a evaluar en 3 años si esto funcionó o no. Claro. Y si no funcionó, ya no vamos a tener policía federal. Sí, lo mismo ha dicho Olga Sánchez Cordero, ¿no? Son policías, militar, naval, pero policías, ¿no? Ha insistido mucho en el término, pero... Ha insistido mucho en el término, pero no han podido terminar de explicarlo porque sí son militares. Pues sí, ¿no? Exactamente. Y van a estar adscritos así. Sería distinto si pasaran, por ejemplo, 50,000 militares con todo y plaza a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde ahí estuvieran bajo un mando civil. Eso sí se podría hacer. Pues ojalá que en los próximos días estemos informando de una reunión entre integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra y legisladores de Morena para abordar este asunto tan importante para el país. ¿Cuántas personas, organizaciones firman la carta? Firman más de 700 personas y organizaciones. Pues, ojalá que sí haya ojalá que sí tengamos oídos, y simplemente para discutir con argumentos, que no sea un tema ideológico, sino que sean argumentos los que se pongan en la mesa. Marilena, gracias por venir. No, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos pausa, regresamos con más información sin línea.
Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia week. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Estamos a nada de que se lleve a cabo la nueva consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador, ahora sobre el Tren Maya y otros 9 proyectos. Faltan solo 4 días y hay muchos cuestionamientos. El día de hoy, a través de una carta, especialistas, académicos, ambientalistas, científicos y organizaciones pidieron al presidente electo no llevar a cabo la consulta, principalmente por el daño ecológico que el Tren Maya y otro proyecto, el corredor comercial ferroviario del Istmo de Tehuantepec, podrían ocasionar. Los firmantes expresan su preocupación ante el inminente inicio de las obras, pues los estados donde se harían los proyectos cuentan con sitios de alta biodiversidad que deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios. Argumentan también que el Tren Maya y el corredor comercial ferroviario del Istmo son megaproyectos con características similares a otros como el Plan Puebla-Panamá y no deben arrancar sin un estudio previo y amplio, ya que según evidencias hay posibles vestigios cubiertos por selva de la misma importancia de lo que está a la vista. Piden no pasar por alto el principio de la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y añaden que su opinión no puede ser sustituida por una consulta nacional, la cual además tendría, dicen, que realizarse de manera transparente. La carta menciona la reciente decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco, cuya construcción se inició sin llevar a cabo los estudios necesarios previos y consultas, y subrayan que ahora el presidente electo tiene ante sí la posibilidad de demostrar que se puede y se debe proceder de otra manera. Entre los firmantes se encuentran el escritor Juan Villoro, Sergio Aguayo del Colmex, organizaciones como Greenpeace México, Claudio Lomnitz de la Universidad de Columbia, Alfredo López Austin del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el pintor Francisco Toledo, Gerardo Boco del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, en fin, Natalia Beristain, directora de cine, actores como Héctor Bonilla y Karina Guidi, entre otras muchas personas. Esta carta se suma a lo expresado por representantes de comunidades indígenas de la península de Yucatán, quienes solicitaron a López Obrador que prohíba de forma total y absoluta cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de cambio de suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios sin haber obtenido primero el consentimiento de los pueblos originales de la zona. Delegados e integrantes de 43 comunidades protestaron en Mérida ante el despojo de sus territorios de los que aseguran han sido víctimas durante años a causa de proyectos de desarrollo. Y en más sobre este proyecto, Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo, adelantó que en enero de 2019 presentará el proyecto del Tren Maya en la Feria Internacional de Turismo de España. Estimó que con este proyecto se captan cerca de 4 millones de turistas. Todavía tenemos mucho por hacer para integrar mejor el producto con mayor calidad, mayor atractivo, para que responda a las expectativas del turista internacional de alto poder adquisitivo y ello permee para beneficio de la población local. Gracias al nuevo producto, que será el primer región integralmente planeada, es el primer circuito regional que pondríamos en marcha y eso dará la pauta para seguir bajo ese modelo en otros destinos del país. Justamente hoy en redes sociales se difundió un video que señala que el cuidado de las especies y las zonas naturales son una prioridad del Tren Maya. Veamos un fragmento. La península de Yucatán es una de las joyas del país, ya que mantiene las mayores extensiones de selva que quedan al norte del Orinoco.
los procesos de planeación para el establecimiento de infraestructura son fundamentales. En el caso del trazo de una carretera, en el caso del trazo de un tren, es muy importante saber escoger por dónde queremos que pase a efecto que tenga el menor impacto. El Tren Maya sí es un reto, pero antes que nada también es una gran oportunidad de hacer las cosas desde un inicio de manera correcta. El hecho de tener controlados los puntos de partida, los sitios por donde va a recorrer el tren, los sitios de llegada y el movimiento tanto de personas como de productos va a permitir, creo yo, redistribuir la presencia humana que se desarrollan en la selva maya. El jaguar es una de esas especies icónicas que ha tenido una enorme relevancia cultural, histórica y ecológica en nuestro país. Y actualmente es una especie que es clave para mantener la diversidad biológica del país porque requiere de grandes extensiones para tener poblaciones viables. Hay 4.800 jaguares en el país y es importantísimo que logremos mantener estas poblaciones a largo plazo. Mantener el jaguar implica mantener a más del 60% de las plantas y animales silvestres del país y es por eso que es tan importante su conservación. Los pasos de fauna son estructuras construidas a propósito para poder minimizar el impacto ambiental negativo y en lo que consisten es en crear, ya sea por abajo de la carretera o de los trenes o por arriba, estructuras que les permitan a los animales moverse entre un lado y otro sin que tengan que enfrentar el tráfico. En este ecosistema de manglares podemos encontrar una gran variedad de fauna silvestre y también de flora. Entre la fauna silvestre que podemos encontrar más común, pues vienen siendo los mapaches, los cuatís, todas las especies de aves y de garzas también, tortugas. Bueno, allá está este video en el que lo que se subraya es que el proyecto del Tren Maya pues va a respetar la ecología, la biodiversidad, las especies en la zona donde sería construido. Saludo vía remota a Cristina Barros, ella es investigadora, escritora, una de las personas que firmó esta carta que ya comentábamos en contra de que se lleve a cabo la consulta del Tren Maya este fin de semana. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Olivia. ¿Ya recibieron alguna respuesta de parte del equipo de López Obrador a esta carta que firmaron tantas personas? No ha habido todavía respuesta, es muy pronto para ello. ¿Qué los llevó, digamos, a firmar esta carta? Pues mire, una gran preocupación por los lugares que recorre ese tren. Son 5 estados y los 5 estados están en zonas de alta biodiversidad, por una parte, y por otra son zonas donde es posible que haya vestigios arqueológicos. Hemos visto recientemente cómo con tecnologías avanzadas se ve que debajo de la selva hay muchas veces enormes ciudades mayas que nos podrían dar una enorme cantidad de información sobre estas importantes culturas que son asombro para el mundo entero, ¿no? Es decir, los mayas, descubridores del cero, los mayas, una cultura de un gran refinamiento, como podemos ver en sus murales, como podemos ver en todos los vestigios arqueológicos que conocemos. Son imponentes, verdaderamente. Cada vez además sabemos de un lugar nuevo en toda esa zona, está verdaderamente tapizada de vestigios arqueológicos. Y bueno, hay que entender que la biodiversidad es una riqueza inmensa en este momento en el mundo, si está considerada, es decir, hay personas que desafortunadamente solo entienden las cosas desde el punto de vista económico, en dinero contante y sonante. Pues a ellos quisiéramos explicarles que la biodiversidad es una gran riqueza y que además las selvas son lugares donde el agua está presente y que hay que conservarlas como están,
lo más vírgenes posibles, porque está ya el planeta entero con grandes carencias de este líquido vital, y si vamos a seguir arrasando con los bosques y selvas, pues vamos a un problema mayor. México es uno de los países que más destruye bosques, selvas y manglares. Hay quien comenta que cada año se destruye selvas o bosques o manglares juntos, digamos, proporcionalmente, del tamaño de un estado como es el de Tlaxcala. Entonces, sí, México está en una situación difícil. Sí. Recordemos además que una parte importante del país es zona semidesértica y que pues eso nos pone también en un riesgo mayor. Nuestras selvas son una riqueza extraordinaria, entonces, y hay un equilibrio muy delicado en la naturaleza que hay que preservar. Esto es lo que nos lleva a escribir esta carta desde una preocupación, digo yo, totalmente lícita, válida, sustentada académicamente, científicamente. No es en absoluto una confrontación, así se lo estamos presentando al presidente electo. Lo que le estamos diciendo es, bueno, aquí estamos con los conocimientos que tenemos, para eso existen las instituciones de enseñanza superior, para aportar al país desde la ciencia, desde el conocimiento, lo que se pueda, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, todos los datos que sean necesarios para que los planes y proyectos que se hagan de verdad sean en favor de las mayorías, en favor del país y sin destrucción ni ecológica ni social, porque también hay un problema con el tejido social. Lo hemos visto en el caso de la famosa Riviera Maya, cómo se han ido destruyendo las identidades y las formas de vida de estas comunidades. Pues Cristina, muchas gracias. Entonces, nada más para que quede claro, una última pregunta. Ustedes no plantean, digamos, una oposición a los proyectos, pero sí piden que no se lleve a cabo por lo pronto la consulta en tanto se realicen los análisis y las consultas y los estudios previos a las mismas. No, nos oponemos a proyectos que impliquen destrucción de la naturaleza y que impliquen impactos severos a las comunidades desde el punto de vista de su identidad, de sus formas de vida, ¿no? A ese tipo de proyectos nos oponemos y desafortunadamente es el tipo de proyectos que se nos ha ido imponiendo. Estamos saliendo, por ejemplo, del proyecto del aeropuerto en Texcoco. Es un proyecto depredador. Hemos visto cómo se acabaron cerros enteros para sacar el material para la cimentación. Y también hemos visto que no hubo una consulta debida a los pueblos originarios de la zona, a la gente que vive ahí, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que no queremos. O sea, venimos de la cancelación de un proyecto así y entramos en un proyecto similar, pero de mucho más grande impacto, infinitamente más grande impacto, ¿no? Pero son 5 estados del país los que están afectados por este recorrido, ¿no? Pues muchísimas Entonces, gracias. Ese tipo de proyectos no. Hay otras maneras de impulsar, digamos, el bienestar de las personas con alternativas distintas, de distintas maneras. Y esto sería la vanguardia. Sí. Esto es lo que ya en el mundo se está planteando. Así no. Tenemos que hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque el planeta está en una encrucijada. Y bueno, la Tierra se recompondrá si nosotros desaparecemos. Lo que está en juego es la permanencia de la humanidad en la Tierra y no estoy siendo alarmista. Ya hay muchos científicos que lo han ido planteando, ¿no? La humanidad Cristina, está pues en una muchísimas crisis, gracias. Muchísimas gracias a Cristina Barros, que es investigadora y escritora y una de las firmantes de esta carta que ya les comentábamos, se difundió el día de hoy. Y cambiando de tema, durante la conmemoración del del aniversario 108 del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá cacería de brujas en su gobierno por casos de corrupción en administraciones pasadas. Nelly San Martín nos tiene esta historia. Es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando. A 10 días de que finalice el sexenio de Enrique Peña Nieto con varios escándalos de corrupción, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador
ofreció no empantanar el país en una cacería. Sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad. En el aniversario 108 de la Revolución Mexicana, el presidente electo colocó una ofrenda floral en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, justo en el lugar donde fueron asesinados en 1913 por órdenes de Victoriano Huerta, atrás del Palacio de Lecumberri. Ahí dijo que el perdón a políticos corruptos tendrá una excepción, los que tengan procesos judiciales abiertos. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. Las denuncias que se tienen ya están, viene, ministra, y no se van a detener. Aquí está. No somos Poder Judicial, no somos Procuraduría. Reiteró que a partir del 1 de diciembre no habrá impunidad, empezando por el presidente. Y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie. Con imágenes de Rodrigo Díaz, para el financiero Bloomberg, Neldy San Martín. En el Senado, Morena presentó una iniciativa que busca obligar al gobierno a pedir el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras. De esto nos va a hablar hoy Mario Carbonell, coordinador de información política del Diario El Financiero. Mario, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Olivia? Buenas noches. Así es, en voz de la senadora Angélica García, la bancada de Morena presentó ante el Pleno esta iniciativa que pues adiciona diversos artículos de la ley minera, en efecto, para, pues por una parte, plantear consultas previas a las comunidades donde podrían verse afectados por las concesiones mineras. Vamos a ver cómo lo dijo la senadora Angélica García. Es nuestro deber impulsar las acciones necesarias para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras, facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social, facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por el impacto social negativo. Así es, Olivia, pero además hay una parte que llamó mucho la atención porque además plantea cancelar, es decir, facultar a la Secretaría de Economía para cancelar las concesiones mineras que tengan un impacto social negativo. Esto generó ya pues reacciones, sobre todo en la parte interesada, en este caso las empresas mineras, es el caso de Peñoles y también de Grupo México, que tuvieron pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy, porque pues en efecto hay riesgo de la viabilidad de estas concesiones, así lo ven por lo menos los analistas, quienes advierten que pues habría que ver todavía cuál sería el procedimiento para cancelar estas concesiones o cómo se determinaría el impacto social negativo. Es una iniciativa que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días y presentamos detalles en la edición del Financiero el día de mañana, Olivia. Lo revisamos mañana en el diario. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y el pasado jueves, Claudia Sheinbaum presentó su plan de seguridad y paz para la Ciudad de México. Contempla acciones como trabajar con los jóvenes en zonas de alta incidencia delictiva y un programa llamado Alto al Fuego. Mi compañero visitó algunas de estas zonas, Edgar Ledesma visitó algunas de estas zonas y nos cuenta esta historia. No voy rápido para que me puedas alcanzar. No es un secreto que nos come el tiempo. Por eso aprendí que es mejor estar despierto. Fumar, brindar, déjate llevar. No voy rápido para que me puedas alcanzar. Para ir en 91, 92 conozco a los carnales ahí en el barrio. Te encuentras muchas sorpresas, ¿no? Sobre todo si te quieres relacionar a otro tipo de mundos, ¿no? A mundo de las gangas o de las pandillas. Cuando ya de repente pues te das cuenta, estás envuelto en la comisión de delitos. Juan Manuel Tumalán dejó el crimen gracias a la organización de expandilleros Cauce Ciudadano. Hoy estudia psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Nosotros producíamos música rap, entonces lo que nos dijo Causa Ciudadano, pues nosotros podemos dar las facilidades de poder empezar a producir, a construir un sueño. La estrategia contra la inseguridad de la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum busca involucrar a expandilleros en la mediación del conflicto, algo que ya hacen organizaciones civiles. En Cauce lo que hemos aprendido que tenemos que generar al mismo tiempo el proceso de transformación de conductas, cómo cambiamos la conducta de estas personas y cómo generamos a través de este cambio de conductas procesos de mediación de conflictividad barrial. Para disminuir los índices delictivos, servirá la ayuda de expertos que logren involucrar a los jóvenes. Para poder tener mucho mayor impacto en su estrategia de alto al fuego, se tiene que combinar acciones de desarme asistido con acciones de alto al fuego. Si vamos a estar trabajando con personas armadas, con personas que están haciendo uso de estas armas en la calle, tenemos que darle la vuelta y encontrar mecanismos por los cuales estas personas puedan involucrarse en procesos educativos, en procesos sociales. Nosotros hemos participado en otros procesos con otros gobiernos y algo que nos decepcionaba mucho era que más allá de cumplir con un programa, tenía que ver con clientelismo político. Con imágenes de Fernando Dávila y Anuar Nájera, para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Y en más información sobre la ciudad, el gobierno capitalino informó que la entrega del apoyo económico para personas damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017 para el pago de renta va a concluir ya en diciembre próximo. En la Gaceta Oficial se informó que el próximo mes termina la entrega de 4,000 pesos a las personas afectadas y a damnificados. Hay que recordar que los suscriptores de este apoyo lo hicieron hasta inicios de septiembre pasado en las oficinas centrales del gobierno capitalino. No habrá prórroga, al menos eso indica la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México. Así que bueno, se acaba este apoyo. Vamos a ver qué es lo que sucede. En Argentina hoy iniciaron 3 días de luto decretados en honor de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que por fin fue localizado en el fondo del mar casi un año después. Todo indica que el submarino será la tumba definitiva de sus 44 tripulantes. A casi un año de su desaparición, pues fue hallado esta nave por la empresa estadounidense Ocean Infinity. Fue localizado a 907 metros de profundidad en el Océano Atlántico, a unos 500 kilómetros de la ciudad costera de Comodoro Rivadavia, donde se situaba el centro de operaciones de búsqueda. Sin embargo, bueno, ante el dolor de las familias, el gobierno argentino informó que no tiene recursos técnicos para recuperar el submarino, aunque aún, bueno, discute con la compañía la viabilidad y el costo de un posible rescate de esta nave. Con estas imágenes hacemos pausa, regresamos con más. Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina se viste de luto para homenajear a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Somos Nación 321, la multiplataforma de noticias, infoentretenimiento y análisis político pionero en estudiar el voto millennial en México. Este 2017 hicimos lo que nadie esperaba, traer de vuelta lo que la TV había olvidado, porque nos adaptamos al consumo de los millennials, la generación más informada, más interconectada y la más crítica. Con esto nos despedimos. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón lamentó que su película Roma solo se vaya a exhibir en 40 salas en México, cuando, por ejemplo, en Polonia va a estar en 57 salas y en Corea del Sur en 50. Roma está nominada a los Spirit Awards del cine independiente y será la película que represente a México en los premios Oscar, además de que ganó en el Festival de Cine de Venecia. Cuarón dijo en su cuenta de Twitter que quiere muchas más funciones en México y reiteró que Roma está disponible en todas las salas que la quieran exhibir.
Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana de regreso a las 8 en Sin Línea. Se quedan ahora en Al Cierre. Adiós.